Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis nuestra presentación. No sé si la veis ahora. Vale. ¿La veis? Sí, pero no en modo presentación. A ver, vale. Espera un momento. ¿Ahora? Ahora sí, Eva. Perfecto. Vale, muy Venga, pues bien. vamos allá, ¿no? Sí, venga. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por manteneros conectados. Prometemos recuperar el tiempo y mantener la puntualidad y finalizar esta mesa a las 8 tal y como estaba previsto. En primer lugar, me presento. Para aquellos que no me conozcáis, soy Javier González Bueno, farmacéutico del Hospital 2 de Mayo. Y tengo la suerte de moderar esta mesa con mi compañera, la doctora Eva Delgado. Ella es farmacéutica de hospital, jefa de sección del servicio de farmacia del Hospital Ramón y Cajal. La mesa con la que comenzamos ahora en 2 minutos tiene por título Experiencias de investigación recientes del grupo Chronic Pharma. Veréis, no entraré en detalle, ya lo comentará Eva. Muestra claramente lo prolífico que es este grupo de trabajo, ¿no? Este grupo de investigación, Chronic Pharma, y pienso que es de gran interés para todos aquellos profesionales que, con independencia de vuestra disciplina, estéis ligados con la atención al paciente crónico. Hablaremos de adecuación de la prescripción en términos de criterios explícitos, estudios multicéntricos. Hablaremos de implicaciones clínicas, ¿no? de la prescripción inapropiada, como carga anticolinérgica y efectos periféricos de esta. Y también un poco también de salud digital y herramientas de ayuda, por ejemplo, a la conciliación en pacientes quirúrgicos. A los ponentes, que imagino que estéis todos por aquí conectados, os recuerdo, contáis todos con 20 minutos. Os pido que seamos estrictos con la gestión del tiempo. Nosotros os avisaremos cuando os queden 5 minutos de presentación, ¿vale? Para que podáis, para tratar de ayudaros a gestionar este tiempo. Para la audiencia, seguro que ya lo sabéis, lo repito, las preguntas van todas a través de la opción preguntas y respuestas. Las responderemos todas al final, ¿vale? Con objeto de ser lo más ágiles posibles. Esto no quiere decir que las lancéis al final del todo, o sea que a medida que os vayan surgiendo, pues las vais proponiendo. Así que nada, doy paso a mi compañera Eva y muchas gracias a todos por manteneros conectados. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Pues nada, no sé si se ve la siguiente diapositiva mía. Sí. Sí, ¿verdad? Vale, pues nada, brevemente voy a introducir a los tres ponentes que después van a hacer las excelentes presentaciones que seguro que así serán. En primer lugar va a hablar Isabel María Carrión Madroñal. Es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y es miembro del grupo Chronic Pharma. Ella concretamente está en la línea de desprescripción y es investigadora colaboradora en el proyecto de investigación, validación de la herramienta de desprescripción LESCRON en pacientes pluripatológicos. Es el proyecto LESCRON Validation. Y bueno, este proyecto ha sido financiado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Ella nos va a presentar pues, varios proyectos y bueno, nos hablará de los LESCRON y la utilidad que tienen. En segundo lugar, nos hablará Susana Sánchez Fidalgo. Ella es farmacéutica y es profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Asimismo, es profesora del programa de doctorado de Biología Molecular, Biomedicina y Investigación Clínica. Ella ha sido investigadora principal e investigadora colaboradora en múltiples proyectos financiados por organismos públicos y privados y sobre todo está centrada en el área de farmacología y en las líneas de carga anticolinérgica y de desprescripción. Y por último, el tercer ponente, no por ello menos importante, es Pablo Ciudad Gutiérrez, que es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Actualmente está trabajando en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y es miembro también del grupo Chronic Pharma. Él trabaja en la línea de seguridad del uso de medicamentos en pacientes crónicos complejos, adecuación, conciliación y señales alertantes. Y es investigador colaborador en el proyecto Conciliamed, que es el que nos va a presentar, financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Y por mi parte, nada más. Adelante a los ponentes.
¿Me ve bien? Me sale Javier, no se me pone la presentación. No escucho nada. Estamos viendo tu pantalla, deberías de tener un PowerPoint por algún sitio, ¿no? Y ejecutarlo. Por ahora estamos viendo exactamente, lo tienes. Dale a modo Vale, presentación y lo veremos. sí, Perfecto, ya está. Muchísimas gracias, Isabel. nada. Muy buenas tardes a todos. Gracias al Grupo Cronifarma pues, por permitirme participar en estas jornadas. Yo voy a contar pues, uno de los trabajos que estamos desarrollando desde el Grupo Cronifarma, que se denomina Validación de la herramienta de prescripción LECRON en pacientes pluripatológicos. Es el proyecto LECRON Validation, financiado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Para contextualizar un poco el desarrollo de este proyecto, pues comentaros que el Grupo Cronifarma ha colaborado con la SEF y con otras sociedades científicas en varios proyectos orientados al desarrollo de estrategias de optimización farmacoterapéutica y también al estudio del impacto del abordaje multidisciplinar en la atención del paciente pluripatológico. Una de estas colaboraciones ha sido el desarrollo del proceso de desprescripción, cuyos frutos han sido, entre otros, la creación de la herramienta de desprescripción LECRON que tenéis disponible en la bibliografía y desde la página web de nuestro grupo podéis acceder perfectamente. Justamente este proyecto nace de la continuidad y ampliación de un proyecto piloto desarrollado previamente, denominado LESTOP Project, llevado a cabo en el seno de las consultas externas de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Virgen de Rocío. El objetivo fundamental pues, fue medir la factibilidad de la implementación de una estrategia de desprescripción en la práctica clínica en pacientes pluripatológicos de edad avanzada. En este estudio se elaboraron 95 informes de prescripción, de los cuales solo 43 fueron evaluados por el clínico. Pese a su desarrollo durante la pandemia del COVID, que fue una de las barreras fundamentales en el proceso, la factibilidad de implementar la estrategia de prescripción en la práctica clínica que se alcanzó fue del 45,3%. Además, tras aplicar la herramienta LECRON, se identificaron 92 medicamentos potencialmente inadecuados y tras nuestras recomendaciones una tasa de aceptación de 76,7%, con un porcentaje de éxito del 82,7% y una reducción de la carga terapéutica del 6,5%. Además, se observó reducción de la carga anticolinérgica en 0,39 puntos y una mayor adherencia. Sin embargo, no se encontraron ninguna mejora en variables clínicas o de utilización de la atención sanitaria. Con este proyecto nos ha permitido identificar barreras y propuestas de mejora, especialmente pues, para establecer las bases en cuanto a la metodología, establecer un borrador de cuaderno de datos en la plataforma RESCAP, así familiarizarnos con esta plataforma y también poder ver la factibilidad de la implementación del circuito, ver los puntos más débiles que nos han servido de base para afianzar la logística que nosotros hemos seguido ahora en el multicéntrico. Se trata de un estudio de cohortes cuasi experimental, pre-post y multicéntrico. Está aprobado por los comités de ética de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío. Y el objetivo fundamental de este estudio es análisis de la disminución de la carga terapéutica tras aplicar la herramienta de prescripción LECRON. Y como objetivo secundario, pues también vamos a medir oportunidades teóricas, hacer las intervenciones, impactos en salud y frecuentación sanitaria, análisis de los criterios aplicados y grupos farmacológicos más implicados y reducción de los fármacos y éxito de la desprescripción, así como motivo de la reintroducción de los fármacos que fueron desprescritos. La población objeto de estudio son pacientes pluripatológicos o crónicos complejos, definidos como aquellos que presentan 2 o más enfermedades crónicas incluidas en ese listado de patologías definitorias que ahí os muestro en la diapositiva. Para ser considerado pluripatológico, pues preciso que al menos 2 de las enfermedades pertenezcan a categorías distintas. Además, van a formar parte de 2 cohortes, bien que se encuentren institucionalizados en centros sociosanitarios y o residencia o que sean pacientes ambulatorios dependientes de centros hospitalarios. Y de estos pues, se pueden reclutar desde urgencias o desde consultas externas de medicina interna o geriatría u otros dispositivos, pero siempre y cuando sea factible realizar una visita de seguimiento.
Como criterios de inclusión, pues se van a incluir pacientes mayores de 65 años, polimedicados con más de 5 medicamentos y además prescritos de forma crónica con una duración mayor o igual a 3 meses. Pacientes con necesidades complejas de salud, definidos como pluripatológicos, con esa condición que hemos definido en la diapositiva anterior. Pacientes que estén en tratamiento con al menos un fármaco incluido en la herramienta del ECRON y que cumplan además con la indicación y condición que en ella se detallan y que otorguen su consentimiento informado para participar en el estudio o en su defecto un familiar o un representante legal. Y como criterio de exclusión, pacientes con neoplasia maligna activa no estabilizada y con metástasis diseminada, pacientes con discapacidad neurológica o mental sin representante legal y pacientes en situación clínica de pronóstico paliativo. Como variables descriptoras, en cuanto a la sociodemográfica, pues vamos a recoger y analizar edad, sexo, fecha de inclusión, cuidador si tienen o no y el tipo de cuidador si es externo familiar, el domicilio actual del paciente y el lugar de reclutamiento. En cuanto a variables relacionadas con el tratamiento farmacológico, pues número de fármacos prescritos al inicio, carga anticolinérgica medida mediante la escala de DI, número de fármacos susceptibles de ser prescritos y grupo farmacológico al que pertenecen, número de identificación de criterios LECRON potencialmente aplicables. En cuanto a variables clínicas, pues número y subtipo de diagnóstico, principales comorbilidades, una serie de cuestionarios y escalas como la medida del pronóstico mediante el índice de Profund, dependencia mediante el índice de Barter, deterioro cognitivo mediante el índice de Pfeiffer, autopercepción de la salud, adherencia al tratamiento mediante el cuestionario Hansen, fragilidad mediante el índice de Fragile y número de caídas en los 6 meses anteriores a la inclusión. También vamos a recoger medidas de frecuentación hospitalaria, como el número de ingresos hospitalarios y días de hospitalización, número de visitas a urgencias y visitas a domicilios imprevistas. Ahí tienes representada la diapositiva a la izquierda, pues la herramienta de prescripción LECRON actualmente disponible, que está en la literatura y en la página web de Chronic Pharma, que hemos aplicado y recomendado en base a ella. Y en la derecha tenéis el índice de Profund que hemos utilizado para el cálculo del pronóstico. Índice de Barter para grado de dependencia, cálculo del deterioro cognitivo mediante el índice de Pfeiffer, el cuestionario de adherencia mediante ANSE, la fragilidad mediante el índice de Fragile y la autopercepción de la salud. Como variable de resultado, pues la principal de eficacia van a ser porcentajes de reducción de fármacos y secundarias van a estar referidas al tratamiento y a la herramienta y también referidas al resultado de salud. En cuanto al tratamiento y la herramienta, vamos a analizar y recoger porcentajes de aceptación, motivos de no aceptación, número de fármacos retirados por paciente, número de identificación de criterios LECRON aplicados potencialmente aplicables y los no aplicados en ningún paciente, el grupo de fármacos retirados, el porcentaje de éxito medido como el número de fármacos que no requieren ser reintroducidos frente al total de prescritos, el motivo de reintroducción de los fármacos que fueron desprescritos y los síntomas relacionados con la retirada. Y referidas a resultados en salud, vamos a recoger en cuanto a variables clínicas, pues todos los cuestionarios y escalas que hemos visto anteriormente y medidas de frecuentación sanitaria. Este estudio se ha desarrollado y está en proceso en 2 fases. Una primera fase inicial exploratoria de screening, en la que se han revisado todos los pacientes potencialmente incluidos en el estudio, teniendo en cuenta todos los criterios de selección. Una vez que se ha identificado que el paciente cumple con todos los criterios, pues se ha informado del estudio y hemos tenido su consentimiento si así lo ha aceptado. A todos los pacientes incluidos en el estudio pues se les ha aplicado teóricamente la herramienta del ECRON y hemos registrado todas las variables descriptivas. Por tanto, en esta fase vamos a obtener oportunidades de prescripción teórica para una segunda fase de intervención en la que vamos a analizar las oportunidades de prescripción, vamos a realizar recomendaciones, tendrá lugar la desprescripción real si así procede y en la que nos permitirá calcular todas las variables en salud. Estas fases se van a desarrollar en 3 visitas, una visita basal de inicio, una visita de seguimiento a los 3 meses y una visita de seguimiento a los 6 meses. Y todo se va a recoger en un cuaderno de recogida de datos a través de la plataforma REDCap. ¿Y cómo ha sido el circuito de trabajo que hemos seguido? Pues yo inicialmente, de forma semanal y con una semana de antelación, pues revisaba todos los pacientes que iban a acudir ese día a la consulta de medicina interna. Me revisaba que todos los pacientes pues cumplían uno de los criterios y si cumplían con los criterios de inclusión me ponía en contacto con ellos vía telefónica. En esta llamada pues le informaba del estudio y si estaban de acuerdo en participar pues me daba su consentimiento verbal con el compromiso de firmar consentimiento informado escrito una vez en la consulta in situ con el médico. En esta llamada
Yo confirmaba con ello todas las comorbilidades y todo lo que había leído en la historia y situación clínica real, y también toda la medicación vigente que estaban tomando, porque muchas veces existían discrepancias con la medicación que tenían prescrito en la receta electrónica. Una vez toda esta información recopilada, también aplicaba una serie de cuestionarios, escalas que las pasaba yo, todos, la ERBARTE, el FEIFE, el autopercepción de la salud, el PROFON y el deterioro cognitivo con el FEIFE, a excepción del índice de fragilidad, que es la única escala que pasaba el médico en la consulta delante del paciente. Una vez recogida toda esta información, pues aplicaba la herramienta Electron y elaboraba el informe, el cual dejábamos escrito en la historia clínica del paciente para que una vez el paciente estuviera en la consulta con el médico, pues tuviera visible todo nuestro informe en la visita. Además, vía email le mandaba por todos los pacientes que habían sido incluidos y todas mis recomendaciones para que tuviera constancia el médico de lo que se iba a encontrar en la consulta. Una vez en consulta con el paciente, pues valoraba el clínico en función de todas las comorbilidades de situación clínica, si aceptaba o no nuestras intervenciones, y el paciente pasaba a un seguimiento que iba a constar de 2 fases, una visita de seguimiento a los 3 meses y una visita de seguimiento a los 6 meses. En la visita de seguimiento de los 3 meses, fundamentalmente nos interesaba analizar el porcentaje de éxito, el porcentaje de reducción de carga terapéutica, la adherencia y la carga anticolinérgica. Y en la visita de los seguimientos de los 6 meses, cambios en variables clínicas y medidas de frecuentación sanitaria. Para agilizar el proceso y que fuese más eficiente, pues redactamos unas plantillas para que nos sirviese de ayuda a la hora de redactar toda nuestra información en la historia y también para facilitarle el trabajo al médico. A la izquierda tenéis la plantilla redactada para el farmacéutico, para la visita basal de inicio, y a la derecha tenéis la del médico, con todas las variables necesarias para esta visita y los cuestionarios que les pasábamos, con nuestro plan de actuación, recomendaciones, y por parte del médico, pues todas las variables que necesitábamos recoger por su parte. Y ahí escribían ellos si aceptaban o no nuestras intervenciones y si había que solicitar alguna variable a monitorizar de cara a los 3 meses, si ese fármaco desprescrito requería monitorizar alguna variable para confirmar si a los 3 meses se debía mantener desprescrito o no. Igualmente hicimos con la visita de los 3 meses una plantilla para el farmacéutico para volcar en la historia y recoger todas las variables necesarias en esta visita, igual para el médico. Y en la visita de los 6 meses pues hicimos lo mismo, pero como esta visita la hicimos vía telefónica y también consultando la historia, el médico no era necesario que escribiese nada en la historia, lo dejábamos nosotros constancia a modo de visita de cierre en la historia. Aquí os muestro un ejemplo de mi intervención en un paciente en la visita de inicio, en la que podéis ver pues, todas las variables que recogí de este paciente y todas las escalas pasadas y todas mis recomendaciones que además le justificaba el motivo de por qué yo había considerado que tenía que desprescribir esos fármacos en base a la herramienta. Además, también le dejaba constancia de la variable a monitorizar en la visita siguiente a los 3 meses, si el fármaco que había recomendado desprescribir requeriría esa condición de variable a monitorizar. Y aquí en esta diapositiva tenéis el feedback por parte del médico tras su respuesta a mi intervención, en la que me indicaba pues, las variables a recoger por su parte y también su respuesta en cuanto se aceptaba o no mi intervención. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de cierre de la visita de seguimiento de los 6 meses y os he querido traer pues, unos análisis de resultados iniciales muy precoces que estamos ahora mismo en ello. Realmente hemos incluido un total de 460 pacientes, un 50,22% de la cohorte ambulatoria y un 40,78% de la cohorte institucionalizada. De estos, 60,87% son mujeres, una mediana de edad de 85,2 años y actualmente estamos observando que el porcentaje de aceptación tras nuestras intervenciones han sido del 67%. Ahí os muestro pues, el porcentaje de reclutamiento de los centros que han participado en el estudio. Un total de 23 centros a nivel nacional han participado en este estudio. El número de fármacos candidatos a ser desprescritos, pues la mayoría de los pacientes han sido de 2, aunque ha habido algunos pacientes en los que se han desprescrito hasta 5. La mediana de fármacos desprescritos de forma crónica a la inclusión han sido de 12 en la mediana, aunque ha habido pacientes que han tenido prescritos al inicio hasta más de 20 fármacos. La carga anticolinérgica, la mediana ha estado en 1 punto, el pronóstico ha sido con el índice de PROFON una mediana de 7, un riesgo intermedio alto en nuestros pacientes, una dependencia de Bartel de 55, dependencia moderada, una mediana del índice de FEIFE de 3 puntos, deterioro cognitivo leve moderado, una fragilidad mediana de 0,4 puntos, fragilidad intermedia moderada,
y la autopercepción de la salud por parte de la mayoría de nuestros pacientes ha sido regular, buena. También he querido mostrar algunas diferencias que hemos hecho a comparar varias cohortes, porque hemos visto resultados estadísticamente significativos. Por ejemplo, en el número de fármacos prescritos a la inclusión. Hemos visto que la cohorte ambulatoria ha presentado mayor número de fármacos prescritos a la inclusión, y esto pues, nos da idea de un margen de mejora de nuestras intervenciones, por ejemplo, en nuestro centro hospitalario, que podemos hacer. Carga anticolinérgica, pues mayor en el paciente institucionalizado, peor pronóstico en el paciente institucionalizado, mayor grado de dependencia en el paciente institucionalizado y mayor fragilidad en el paciente institucionalizado. El número de fármacos que son desprescritos en la mayoría de los pacientes han sido de 1, aunque a algunos pacientes se les ha desprescrito finalmente los 5 recomendados. Los criterios LECRON más frecuentes aplicados han sido por este orden del grupo C1 antihipertensivo, en segundo lugar del grupo F3 en cuanto a benzodiazepinas en el insomnio, estatinas en prevención primaria en tercer lugar y alopurinol en prevención secundaria en cuarto lugar. Los motivos más frecuentes de no retirada que estamos observando ha sido que el clínico considera no adecuada su retirada y por rechazo del paciente familiar, y los motivos más frecuentes de reintroducción que estamos observando son por aparición de síntomas relacionados con la retirada o que otro clínico ha realizado esa reintroducción del fármaco, especialmente en atención primaria. También os he querido mostrar cómo, tras nuestras intervenciones de la visita de inicio a la visita de los 3 meses, se ha reducido la carga anticolinérgica en un punto a 0,65 tras nuestras intervenciones de prescripción. Y actualmente, pues como ya he comentado, estamos en situación de visita del cierre por parte de algunos centros de los 6 meses y estamos con la depuración de los resultados. Este proyecto se encuentra publicado ya en la revista de farmacia hospitalaria y pues pretendemos dar difusión de estos resultados en congresos nacionales y así como publicaciones científicas. Y nuestros próximos pasos pues, son realizar publicaciones científicas y también el inicio de una tesis doctoral que ya está iniciada a raíz de este proyecto y con la que queremos dar una reforma a la herramienta del SCROM, suprimiendo, modificando aquellos escenarios en los que se haya demostrado bajas oportunidades de prescripción o baja aceptación de las propuestas por parte de los clínicos o altas necesidades de reintroducción de los fármacos que pretendemos realizar mediante metodología Delphi con un panel de expertos. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por vuestra participación en esta jornada. Muchísimas gracias, Isabel. Enhorabuena por todo el trabajo. Es un proyecto muy ambicioso. No es nada fácil coordinar tantos centros. Y también os doy la enhorabuena por medir resultados de salud, ¿no? Ya todos estamos muy conscientes del impacto de la adecuación de la prescripción en variables subrogadas y es un poco el camino que tenemos que seguir en este tipo de investigación. Bueno, pues nada, pues con ello damos paso a la segunda ponencia, en este caso sería de Susana Sánchez Fidalgo. Puedes dejar de compartir pantalla, Isabel. Perfecto. Y bueno, pues adelante, Susana. Hola, ¿me escucháis? ¿Te escuchamos? Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Ya Vale, la tenéis, ¿no? Perfecto. ¿Puedes pasar a la segunda diapositiva para ver que las transiciones van bien? Vale, perfecto, muy bien. Vale, pues gracias. Todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, ya como han dicho mis compañeros, yo me llamo Susana Sánchez Fidalgo, pertenezco a este grupo de investigación y yo aporto un poco pues el ámbito académico dentro del grupo. Bueno, pues este estudio, profundizando en la carga anticolinérgica e impacto en los efectos periféricos, pues aquí lo que voy a presentar realmente son parte de los datos de una tesis doctoral que acabamos de leer recientemente por el doctorando Héctor Rodríguez Raballo, perdón, y que voy a presentar yo, no todas, porque es mucho más extensa, pero sí voy a hacer un resumen de las partes que considero más relevantes para esta jornada. Bueno, pues vamos a ver un poco de introducción, una serie de objetivos, la metodología, los resultados y unas conclusiones de estos estudios.
Bueno, a modo de introducción, aunque estoy segura que todos sabéis estos conceptos, pues hay conceptos que están muy interrelacionados, sobre todo en nuestra población, como es la polifarmacia, que sabemos que es el uso concomitante de 5 o más fármacos y que es una condición bastante prevalente en nuestro medio y sobre todo en los pacientes mayores y crónicos. Y aunque la polifarmacia puede tener ciertos beneficios, como el tratamiento adecuado de las patologías base de estos pacientes, pues también está asociada a un aumento de los efectos adversos y de las interacciones farmacológicas. Dentro de este grupo de polifarmacia, otro concepto muy relacionado es lo que conocemos como medicamentos potencialmente inapropiados, que todos sabéis que en inglés el acrónimo es PIMS, y que se tratan de fármacos que debemos evitar porque tienen un balance beneficio-riesgo algo negativo. Y por último, tenemos los anticolinérgicos que están dentro de estos PIN y que contribuyen de forma muy significativa a esta polifarmacia en estos pacientes. Todos sabéis que los fármacos anticolinérgicos son aquellos que son capaces de bloquear la acción del neurotransmisor acetilcolina. Pues bien, ¿cómo medimos nosotros esta actividad anticolinérgica de estos fármacos? Pues para ello existe el término que se llama carga anticolinérgica, que no es más que el efecto acumulado del uso de estos fármacos. Y para ello, pues no tenemos un gol estándar, pero sí tenemos lo que denominamos escalas anticolinérgicas, que son listas de fármacos que tienen esta actividad anticolinérgica y que se le asigna pues un valor numérico, y el efecto acumulado de ese valor numérico es lo que denominamos carga anticolinérgica, y por lo tanto también estas escalas no determinan de manera cualitativa el riesgo anticolinérgico del consumo de estos fármacos. Como veis en esta diapositiva, existen muchas escalas anticolinérgicas identificadas. De hecho, nuestro grupo, con la revisión por Villalba y Moreno, por Ángela Villalba Moreno, identificó en esa revisión 10 escalas que estaban muy relacionadas con los crónicos y mayores, y actualmente pues tenemos en revisión, no, a ver si nos lo publican, una actualización de esta revisión donde hemos encontrado ya más escalas que podemos aplicar en estos pacientes. Bueno, ¿y qué problemas podemos nosotros encontrar en estas escalas anticolinérgicas? Bueno, pues el mayor problema que podemos encontrar es la diferencia que hay entre todas ellas. Como la mayoría de vosotros conocéis, nosotros también, gracias a esa revisión, elaboramos una herramienta, una calculadora, que nos calcula esta carga anticolinérgica y este riesgo anticolinérgico, donde incorporamos estas 10 escalas que fueron reconocidas en esa revisión y que pues pretendemos actualizar cuando tengamos nuestra revisión publicada. Y a modo de ejemplo, pues vemos que un tratamiento de un paciente, pues introducido en la calculadora, vemos que la asignación de carga anticolinérgica por cada uno de ellos es diferente en función de la escala que utilicemos. Y de la misma manera, pues podemos ver cómo la carga total es diferente en cada una de las escalas, y cómo también el riesgo es diferente en función de la escala que utilicemos. Por eso esto es uno de los grandes problemas que tenemos con las escalas anticolinérgicas. También sabemos que frecuentemente esta carga anticolinérgica es infravalorada en nuestros pacientes, y nosotros estimamos que es mucho mayor a priori. Aquí os traigo un ejemplo de un paciente que puede tener perfectamente toda esta medicación prescrita por sus médicos, y bueno, a simple vista pues podemos identificar fácilmente pues el sifenidilo como un fármaco que es reconocido por su bloqueo de los receptores colinérgicos, pero si profundizamos con las escalas anticolinérgicas podemos encontrar el mismo tratamiento, pues fármacos que son reconocidos por la mayoría de las escalas anticolinérgicas como contribuyentes a esa carga, y
otros de ellos que también pueden ser reconocidos por algunas de estas escalas anticolinérgicas. Por lo tanto, por eso digo que frecuentemente esta carga anticolinérgica está infravalorada en nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante conocer esta actividad anticolinérgica? Porque sabemos que está asociada con multitud de efectos adversos. Por un lado, efectos adversos a nivel central, que han sido bastante estudiados, y esto también está asociado a un mayor número de hospitalizaciones de urgencia y a una mayor mortalidad. Y también, aunque hay menos estudios, sabemos que está asociado con otros efectos adversos a nivel periférico. Concretamente, nosotros estamos trabajando en el estreñimiento, en la acerostalmia y la acerostomía. Y aquí os voy a presentar concretamente los resultados que hemos obtenido con respecto a la asociación entre la carga anticolinérgica y el efecto adverso concreto del estreñimiento en estos pacientes. Pues en base a ello, os presento aquí dos grandes objetivos que nos propusimos a la hora de elaborar este estudio. Por un lado, estudiar la asociación entre la carga anticolinérgica y el estreñimiento, y por otro lado, evaluar el efecto tras una intervención sobre estos fármacos en el estreñimiento crónico. Centrando en un principio en el primer objetivo, elaboramos como metodológicamente una revisión sistemática, con el objetivo más específico de identificar la evidencia en la literatura científica del grado de asociación entre la carga anticolinérgica medida con las diferentes escalas y el estreñimiento, y por otro lado, analizar la homogeneidad de los resultados de la asociación entre la carga anticolinérgica y el estreñimiento, así como identificar cuáles son las escalas anticolinérgicas que nos pueden aportar mayor evidencia en esta asociación. Bueno, pues para ello, siguiendo la guía Prisma, elaboramos esta revisión sistemática haciendo una búsqueda en estas 4 bases de datos. Y nuestro principal criterio a la hora de elaborar esta revisión fue en que estaba muy establecido o más establecido la asociación entre el consumo de estos fármacos anticolinérgicos y el estreñimiento, pero no había evidencia sobre el consumo, el efecto acumulado de esta actividad anticolinérgica medida con estas escalas, es decir, la carga anticolinérgica y su relación con el estreñimiento. Entonces, para ello, pues lo que hicimos fue seleccionar estudios que midieran las diferencias en estreñimiento entre pacientes que tenían alta carga anticolinérgica frente a pacientes que no tenían carga anticolinérgica, o entre pacientes que tenían alta carga anticolinérgica frente a pacientes con menor carga anticolinérgica. Pues bien, en los resultados que obtuvimos, como vemos aquí, pues identificamos más de 2.500 estudios, eliminando los duplicados y excluyendo, haciendo con los criterios de exclusión, pues tuvimos 57 artículos elegidos en esta primera fase, y haciendo un estudio más profundo de estos 57 artículos, finalmente nos quedamos con 12 artículos. La mayoría de los motivos de exclusión fue porque no había medición del estreñimiento crónico. Bueno, pues los resultados que obtuvimos de estos 12 estudios fueron que, de una manera descriptiva, la mayoría de ellos eran estudios transversales o estudios observacionales de cohorte retrospectivos. Solamente había un estudio de post-hoc, de un ensayo clínico. La población a la que iba dirigido estos estudios, pues había población domiciliaria, población de residencia y población hospitalaria. La mayoría estaban elaborados en el entorno europeo, aunque había algunos estudios de países asiáticos y de Estados Unidos. La mayoría de los estudios eran en pacientes de una edad media de mayor de 65 años, y la mayoría de ellos incluían un número bastante considerable de pacientes. En cuanto a cómo medían las variables, pues con respecto a la variable del estreñimiento, no había una medición clara del estreñimiento. Por un lado,
había una medición clínica, pero con un diagnóstico, o sea, un diagnóstico de medida de estreñimiento crónico, pero sin una medida concreta, una medida concreta de cómo lo medían, y algunos de ellos lo que hacían, utilizaban la prescripción de laxante como medida de estreñimiento crónico. Había diferentes datos en cuanto a la prevalencia de estreñimiento. Y en cuanto a la exposición de anticolinérgicos en estos pacientes, pues podemos ver que existe una alta proporción de exposición anticolinérgica en estos pacientes. Bueno, también estuvimos valorando diferentes variables que consideramos que son variables confusoras y que nos dimos cuenta que en estos artículos, por ejemplo, la variable de actividad física y la variable de consumo de fibra y de fluido, pues no estaba medida en ninguno de los estudios. Sí había datos de la polifarmacia, que la mayoría de ellos, pues había mayor polifarmacia en aquellos que tenían mayor carga anticolinérgica y mayor estreñimiento. Solo algunos de ellos, 3 de ellos, daban datos sobre el uso de opioides y solo 2 de ellos dieron datos sobre otros diagnósticos de enfermedad que pueden estar relacionadas también con el estreñimiento. Y lo que más nos llamó la atención es que, a pesar de los pocos datos que daban, pues tampoco estaban valoradas las medidas de asociación entre carga anticolinérgica y estreñimiento ajustadas a estas variables confusoras. En cuanto a la asociación entre la carga anticolinérgica medida con las diferentes escalas y el estreñimiento crónico, pues vimos que la mayoría de los estudios tenían una asociación positiva. Comparando estos grupos con carga o sin carga o de alta carga con menor carga anticolinérgica, destacando, por ejemplo, el estudio de Sevilla Sánchez, donde estudió estos pacientes con 2 escalas y, curiosamente, no obtuvo resultado con una de ellas, y con la Draft-Bardé Index pues tuvo resultados positivos valorando los pacientes con carga anticolinérgica frente a los que no tenían, y no obtuvo relación significativa en otro tipo de asociación, otros grupos de carga. Y también destacar el estudio de Mayer, en el que valoró esta asociación con todas estas escalas y vio resultados diferentes en función de la escala anticolinérgica que se utilizara. Y por último, también agrupamos pues, los estudios que medían esta asociación en función de las diferentes escalas y vimos cuáles eran los datos de asociación, los que eran positivos y los que eran negativos en función de todas esas escalas. Y aquí podemos ver muy claramente cómo era la escala ARS, la escala mayormente utilizada y la que tenía mayores estudios de asociación positiva. Por lo tanto, de una manera rápida, los 2 hallazgos claves que pudimos obtener de esta revisión, uno de ellas es que se sugiere que existe una asociación clara entre la carga anticolinérgica y el estreñimiento, y la segunda es que la ARS destaca como escala con mayor evidencia en esta asociación. Bueno, pues a partir de esta revisión, viendo que existía una asociación clara entre la carga y el estreñimiento, nos planteamos pues, el segundo objetivo, que es evaluar el efecto tras una intervención sobre los fármacos anticolinérgicos en el estreñimiento crónico. Y más concretamente, los objetivos específicos fueron evaluar la plausibilidad de una intervención para reducir esta carga para la mejora de este estreñimiento crónico en pacientes institucionalizados y examinar la efectividad de la intervención y analizar la aceptación. 5 minutos, Susana. Vale, voy rápido. Bueno, en cuanto a la metodología, bueno, hicimos un principio un estudio observacional descriptivo y después un estudio casi experimental pre-post, ¿vale? Para valorar la asociación entre estas 2 variables. Y bueno, elegimos una residencia que estaba cerca del Virgen de Rocío, por logística era mucho más fácil y porque desde el Virgen de Rocío controlaban la prescripción electrónica de estos pacientes.
Los criterios de inclusión que elegimos fue que fueran residentes durante al menos 3 meses, que dieran su consentimiento, que tuvieran carga mayor a 0, diagnóstico de estreñimiento crónico y bueno, y aquí tenéis pues los criterios de exclusión que mantuvimos y la mayoría de ellos fueron por imposibilidad de entrevistas clínicas con esos pacientes. Bueno, como ya he comentado, pues tuvimos una fase de preintervención donde retomamos todas las características sobre todo de carga anticolinérgica y de estreñimiento de estos pacientes y después ya empezamos con el proceso de intervención y evaluamos a los 15 y a los 30 días tras la intervención. Bueno, el método de medición de la carga anticolinérgica fue la Drug Burden Index y en este punto sí me quiero entretener porque podéis decir, bueno, ¿y por qué no hemos utilizado la RS, que fue la escala que demostró mejor asociación en la revisión? Pues resumiendo, para no extenderme en el tiempo, la principal ventaja que tenemos de la DBI, por eso fue la que la utilizamos, es que la DBI utiliza la dosis. Entonces, como iba a ser muy difícil bajar la carga anticolinérgica eliminando los fármacos de manera completa, elegimos la DBI porque podíamos hacer reducción de dosis a la hora de intervenir y la reducción de dosis conlleva una reducción de la carga y podíamos valorar entonces mejor esa asociación. Esa fue la principal motivo de por qué utilizamos la DBI. La manera de medir también el estreñimiento utilizamos la escala de los criterios Roma 3, que tenían que tener 2 o más de estos criterios que tenéis aquí en la diapositiva. Bueno, la intervención que llevamos a cabo fue al menos una desprescripción que fue propuesta para los pacientes candidatos. La propuesta fue diseñada por los farmacéuticos con la colaboración del médico responsable del centro institucional y todas las prescripciones requirieron la aceptación tanto del médico responsable como de los pacientes. Bueno, aquí tenéis el porcentaje de pacientes identificados. Identificamos 69 pacientes que tenían mayor de 0 de DBI y 31 pacientes con mayor de un criterio de Roma, 31 pacientes. Por lo tanto, teníamos 21 pacientes que tenían ambos criterios y eran los candidatos a la intervención. Bueno, aquí tenemos las variables basales que normal dieron, hicimos una valoración entre los pacientes que no eran elegibles y los 21 pacientes que fueron elegibles y lógicamente pues tenían diferencias significativas en el uso de laxantes, en los criterios de Roma, en el número de medicación anticolinérgica, en la media de carga anticolinérgica y en el riesgo anticolinérgico de estos pacientes. Bueno, centrándonos ya, solamente pudimos hacer intervención, desgraciadamente, en 11 pacientes porque los demás pacientes o los médicos no aceptaron la intervención. Por lo tanto, nuestra intervención tuvo una baja tasa de éxito. Aquí podemos ver, no está toda la tabla, pero que pudimos desprescribir 50 medicamentos, pero que solamente hubo éxito en 17 de ellos. Y el mayor éxito fue en tramadol y en tamsulosin. Obtuvimos una reducción una reducción de la carga anticolinérgica del 0,5 en estos 11 pacientes. Aquí vemos que en todos redujimos esta carga anticolinérgica, pero no pudimos reducir el riesgo anticolinérgico. Con respecto a la reducción de la puntuación de Roma, vemos que de 11 pacientes mejoraron la puntuación a los 15 días, 11 de los 11 pacientes mejoraron su puntuación a los 30 días y solamente uno de los 11 pacientes mantuvo más de un criterio Roma en el día 30. Aquí podemos ver con este gráfico cómo a medida que pasaron los días, pues se redujo la puntuación de los criterios Roma. Podemos ver gráficamente esta reducción con este diagrama de calor. Aquí también vemos una reducción entre la reducción de los criterios Roma al reducir la carga anticolinérgica de los pacientes, tanto a los días 15 como a los días 30. Bueno, y ya resumiendo, como hallazgos clave de este estudio piloto, se mostró la plausibilidad de este estudio, se demostró la magnitud en la reducción en la carga que fue clínicamente relevante y también demostramos que la aceptación fue bastante limitada, solamente pudimos hacer este estudio con 11 pacientes.
Bueno, como limitaciones de este estudio para terminar, pues falta de información acerca de la mejora de estreñimiento más a largo plazo, solamente lo hicimos a 30 días. Limitaciones propias de la Draft Burden Index, en ellos estamos queriendo hacer una una escala anticolinérgica parecida a la Draft Burden Index que sea propia de nuestro entorno, la poca aceptación de la intervención y que las limitaciones derivadas de la propia metodología cuasi experimental. Y bueno, Estupendo. siento la rapidez y gracias No, por vuestra atención. no te preocupes, Siento. Susana. No, perfecto. Te has ajustado al final muy bien al tiempo. Y bueno, igual que le decía la primera ponente, pero no es un formalismo, es que es la realidad. Enhorabuena por el proyecto, ¿no? Porque al final parece que el estreñimiento no tiene el glamour de otros síndromes Sí, derivados de la carga anticolinérgica, como pudieran ser las caídas, la demencia, pero al final estamos hablando de un problema que tiene un impacto directo en visitas a urgencias, en calidad de vida de los pacientes, sí. muy prevalente y que tiene solución, o al menos parcial, desde el punto de vista del abordaje farmacológico. Así que nada, pues enhorabuena de nuevo y si quieres deja de compartir pantalla y Muchas damos gracias. paso a Pablo Ciudad, que será el tercer y último ponente de la mesa de hoy. Perdón. Sigo compartiendo, no deja de Ahora compartir. la estás compartiendo, ¿sí? ¿Ya no? No. A ver, vaya. Es que no me deja. Ahora. Vale, ya deja de compartir, si quieres desactiva cámara y Pablo, Vale. adelante. Vale, ya se me ve y se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. A ver. Vale, perfecto. ¿Se ve la Sí, pasa la diapositiva diapositiva, completa? si no te importa, pasa a la siguiente. Vale. A ver. ¿Has pasado la diapositiva? No, un segundo. Haz la prueba. Sí, voy. A ver. Has dejado de compartir pantalla. Sí, sí. Sí, porque no me dejaba. A ver, un segundo. Voy a intentar compartirlo. Vale, a ver si ahora... Ahora, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, pues Vale. adelante, Pablo. Genial. Bueno, pues como me han presentado los moderadores, yo soy Pablo Ciudad, yo ahora mismo soy farmacéutico adjunto en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y la ponencia que os voy a dar va acerca del diseño y desarrollo de Conciliamed, que es una aplicación móvil y web para la conciliación de la medicación crónica en pacientes quirúrgicos programados. Vale. Ay, se ha quedado pillado. Ahora. Como han comentado los moderadores, yo pertenezco al grupo Chronic Pharma y sobre todo a la rama de conciliación. Fue en el seno de este grupo donde se realizó una revisión acerca de la prevalencia de los problemas relacionados con la medicación en los pacientes quirúrgicos, que si os fijáis en el primer bocadillo alcanzaba cifras de hasta el 65-75%. Este punto era especialmente crítico en el paciente mayor, donde aumentaban las complicaciones postoperatorias, se alargaba la estancia hospitalaria y además de cara al alta, se reducía bastante su estatus funcional y lo que suponía una falta de independencia. Sin embargo, la mayoría de los organismos a nivel nacional o internacional establecían un determinado abordaje para evitar estos problemas relacionados con la medicación, sobre todo en el contexto perioperatorio. Y era que se estableciera una buena comunicación entre el profesional sanitario y el paciente para que la información llegara de manera correcta al paciente, se establecieran unos estándares protocolizados para que el proceso de conciliación se realizara de la manera más uniforme posible y un último punto, que este proceso contara con la asistencia de un programa o herramienta de apoyo a la conciliación, solo que existían una serie de limitaciones, que es que existen un escaso número de herramientas de conciliación en el ámbito perioperatorio, la mayoría van dirigidas a pacientes y todas están computerizadas. Aquí surge el proyecto Conciliamed,
que va a ser una aplicación móvil y web interactiva dirigida a profesionales sanitarios para la conciliación de la medicación crónica en pacientes quirúrgicos programados. Entonces voy a comentar un poco cómo surgió este proyecto. Este proyecto se mandó a la convocatoria de desarrollo tecnológico en salud del Instituto de Salud Carlos III en el año 2020. Este proyecto finalmente fue financiado con una cuantía de 63.500 euros, sobre todo para llevar a cabo dos puntos principales: el desarrollo y diseño de la aplicación móvil y web junto al lanzamiento de los markets, además de la obtención de la propiedad intelectual. Y también mencionar que se obtuvo la aceptación por el Comité de Ética del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Virgen Macarena. Además, se conformó un equipo investigador multidisciplinar conformado por médicos internistas del Hospital Virgen del Rocío, farmacéuticos especialistas de este mismo hospital y del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y se contó con la colaboración de una empresa de desarrollo tecnológico en salud, Solutia Digital Health, que es la que se encargó del pleno desarrollo de la herramienta. Bien, en esta diapositiva os voy a resumir las diferentes fases por las que hemos atravesado hasta llegar a la herramienta final. Una primera fase de preparación y desarrollo que comenzó con la recopilación de las fuentes bibliográficas para nutrir nuestra base de datos. Las fuentes bibliográficas consistían en las guías de manejo perioperatorio de la medicación crónica y las guías de equivalentes terapéuticas que fueran lo más actualizada posible. Además, se definió cuál iba a ser la estructura de la aplicación, el desarrollo del software y el escenario tecnológico, que finalmente se decidió hacer una plataforma web y una aplicación móvil. Todo esto tuvo una duración de 13 meses. A continuación pasamos a la fase de prueba y entrega, que ya con una versión preliminar de la herramienta se dirigió un pilotaje de la aplicación. Este pilotaje fue llevado a cabo por farmacéuticos especialistas en el área quirúrgica pertenecientes al grupo FAQIR de la SEF, junto a otros compañeros míos del Hospital Virgen del Rocío, también farmacéuticos. ¿Con qué objetivo? Pues con el de obtener el feedback y conocer aquellos módulos o funcionalidades de la herramienta que requerían mejoras. Además, se solicitó la propiedad intelectual, que finalmente se obtuvo. Finalmente, llegamos a la fase de distribución y análisis, que es en la que nos encontramos ahora, que conlleva el lanzamiento de la herramienta, que ya está disponible en Play Store, y el análisis del grado de satisfacción y usabilidad, que estamos en ello, por parte de los usuarios con la herramienta. Bien, pasando ya de lleno a la explicación de la aplicación, a la explicación de la aplicación móvil, en la imagen de la izquierda es la portada principal de la herramienta. Arriba tenéis el logotipo de Conciliamed y abajo, si os fijáis, hay un botón que pone registrarse. Si se picara ahí, lo que el usuario debería hacer es rellenar sus nombres y apellidos, categoría profesional, correo electrónico, sexo. Eso se enviará al equipo investigador para que al usuario le llegue al correo electrónico su usuario y contraseña para poder meterse tanto en la aplicación móvil como web. En la parte de la derecha lo que tenéis es el menú principal, ¿vale? Que cuenta con 4 módulos principales, que serían el de conciliación preoperatoria, equivalentes terapéuticos, mis informes de conciliación y documentos de interés, además de 2 módulos complementarios que también los explicaremos ahora, como son el de encuesta de satisfacción y el de preguntas frecuentes. Bien, pues comenzando con el primero de los módulos, el de conciliación preoperatoria, el objetivo de este módulo es ofrecer recomendaciones perioperatorias de la medicación crónica que toma el paciente al profesional sanitario. Fijaros en la imagen de la izquierda que pone código de paciente, es un campo de texto libre para que el profesional sanitario identifique al paciente con un código alfanumérico totalmente aleatorio, con el objetivo de mantener la confidencialidad de datos, es decir, no se podría introducir el número de historia clínico. A continuación, se debe seleccionar el destinatario del informe, si bien va a ser un paciente o cuidador o un profesional sanitario, porque el informe de conciliación que se va a generar tendrá un lenguaje adaptado en función del destinatario. Un campo de texto libre para indicar las alergias a medicamentos e intolerancias que presente el paciente y un botón de añadir medicación, que con este botón, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en esta, añadiremos pues toda la medicación crónica que tome ese paciente. Fijaros que arriba del todo tenemos un buscador
de los medicamentos, bien por marca comercial o principio activo. En el ejemplo hemos elegido el omeprazol y hay que ir añadiendo manualmente la dosis, las unidades, frecuencia, vía de administración y observaciones de facultativo. Debido a que es un proceso tedioso, hemos intentado agilizar este proceso prefijando las unidades en miligramos y las vías de administración oral, pues para agilizar el proceso, aunque estos campos son modificables. Una vez introducida toda la medicación crónica del paciente, pasaríamos a la siguiente pantalla, que aparecería pues todos los medicamentos con su pauta posológica y vía de administración. Fijaros que ya en este punto podemos editar cada línea de medicamento y abajo tendríamos dos botones. El primero de ellos sería el de recomendaciones, que sería ya la imagen de la derecha, para que de un solo vistazo el profesional sanitario pueda saber o pueda conocer las recomendaciones perioperatorias que se aplican a cada uno de los medicamentos que el paciente toma. El segundo de las pestañas sería el de generar informe, que sería ya en esta diapositiva. Como hemos dicho, podía ir dirigido a un profesional sanitario o a un paciente cuidador. Este informe concretamente es dirigido al profesional y voy a contaros de qué consta. En la cabecera aparecería la fecha del informe y el centro hospitalario donde se ha llevado a cabo. A continuación, aparece un hueco con etiqueta identificativa para que una vez que el informe de conciliación se haya impreso, si el profesional sanitario quiere añadir ahí una pegatina con los datos identificativos del paciente, puede hacerlo. Al lado, las alergias a los medicamentos que presente el paciente. Otro apartado con los datos relativos al profesional sanitario, su categoría profesional y el nombre y la firma. Y finalmente un último apartado donde aparecerá la lista de los medicamentos con las recomendaciones previas para el día y después de la cirugía, con su dosis, frecuencia y vía de administración. Las diferencias que presenta el informe dirigido al paciente cuidador son dos principalmente. Un pequeño texto que aparece en la parte de arriba del informe que se titula de ¿qué pretende este informe? Con el objetivo de informar al paciente de que parte de su medicación crónica puede verse interrumpida temporalmente o suspendida previamente a la cirugía y que eso lo ha llevado a cabo el grupo de profesionales sanitarios a su cargo, cirujanos, anestesistas, farmacéuticos, etc. Finalmente, en la parte final aparecerá solamente las recomendaciones previas a la cirugía, que son las que le conciernen al paciente, ya que ya el día de la cirugía y obviamente después de la cirugía, esos cambios dependerán del médico responsable. Bien, pasando al segundo de los módulos, pasaríamos al de equivalentes terapéuticos, que el objetivo no es más que facilitarle la búsqueda al profesional sanitario de los equivalentes terapéuticos de los medicamentos que toma el paciente en casa. Fijaros que aquí también va a haber un buscador de medicamentos por principio activo o marca comercial. En este caso hemos elegido el ejemplo de Irbesartán y en los resultados nos aparece el medicamento que hayamos introducido con sus pautas habituales junto a, en la parte de abajo de sustituir por y posología, el equivalente terapéutico y las posologías equivalentes. Importante destacar que las posologías equivalentes vienen relacionadas con un asterisco, es decir, Irbesartán 75 miligramos cada 24 horas es equivalente a losartán 25 miligramos cada 24 horas y así sucesivamente. Pasando al tercero de los módulos, el módulo de mis informes de conciliación. Este módulo lo que permite es guardar los informes de conciliación que el profesional sanitario haya generado sobre sus pacientes con la posibilidad de editarlo, lo cual va a ser muy útil si hay un informe de conciliación previo para no tener que empezar de cero y, por supuesto, enviarlos por correo electrónico. Fijaros en la imagen de la derecha que este módulo consta de un buscador. En este caso lo que hay que introducir es el código que hemos dicho que iba a ser alfanumérico que identifica al paciente y en los resultados nos encontramos todos los informes. En este caso, el primero de ellos aparece la fecha, el código y en la parte de la derecha un pequeño logotipo para que visualmente podamos saber si ese informe iba dirigido a un profesional sanitario, en cuyo caso el muñeco lleva colgado un fonendo, o como es el caso del informe segundo y tercero, sería un muñeco con una especie de escayola, ¿no?
Bien, el cuarto de los módulos es el módulo de documentos de interés, cuyo objetivo es consultar y profundizar acerca de la información incluida en la herramienta. Aquí hemos incluido el cuestionario SHIM, que no es más que, o que consta de 16 ítems organizados en 3 apartados, para llevar a cabo una entrevista estructurada a los pacientes y que nos ayude en el proceso de conciliación, junto a las guías de manejo perioperatorio que hemos incluido para nutrir nuestra base de datos. Entre ellas están el PAI de Andalucía, la guía de manejo perioperatorio del Hospital San Cecilio, la guía del Hospital Costa del Sol y otros artículos de interés. Otros artículos de interés, como por ejemplo el manejo perioperatorio de ciertos fármacos más novedosos, como los anticuerpos monoclonales, que en la mayoría de guías pues, no aparecen. El primero de los módulos complementarios era el de encuesta de satisfacción. Este módulo lo que pretende es analizar la usabilidad y el grado de satisfacción que tienen los usuarios con la herramienta. Esta encuesta consta de 7 preguntas relacionadas sobre todo con el diseño de la aplicación, la utilidad que tiene tanto la herramienta móvil y la plataforma web para los usuarios y el grado de satisfacción global que tienen con la herramienta. Las preguntas se pueden puntuar del 1 al 5, siendo el 5 la puntuación máxima. Y como he comentado anteriormente en las diferentes fases, realizamos un pequeño pilotaje. En el recuadro de la derecha os comento que en ese pilotaje participaron 8 farmacéuticos especialistas y que 3 de ellos rellenaron la encuesta de satisfacción. El diseño de la aplicación fue el ítem mejor puntuado. Todos los usuarios lo valoraron con la puntuación máxima. La sencillez del módulo perioperatorio y la utilidad del portal web recibieron peores puntuaciones, aunque fijaros que también fueron bastante elevadas, de un 4,33 sobre 5. El grado de satisfacción global con la herramienta fue de un 4,67 y la puntuación media de todas las preguntas un 4,62. Respecto al módulo de preguntas frecuentes, que era el otro módulo complementario, el objetivo es que los usuarios puedan realizar consultas acerca del funcionamiento técnico, el uso y soporte de la aplicación. Fijaros en la imagen que las consultas se pueden clasificar para agilizar el trámite entre que el equipo investigador lleva a cabo la respuesta y se la dirige de forma individualizada a los usuarios, lo cual es una ventaja bastante importante que no tienen otras herramientas. Hay que detallar el asunto, el correo electrónico del usuario y, por supuesto, un campo de texto libre para detallar el tipo de consulta que sea. Estas consultas serán analizadas por el equipo investigador para ver cuáles de ellas se consideran frecuentes y publicarlas tanto en la herramienta móvil y plataforma web por si resultaran de utilidad a los usuarios. Bien, dar una pincelada de la plataforma web, la cual vamos a utilizar como complemento a la aplicación móvil. En la imagen que os pongo en la diapositiva aparecen todas las pestañas que vería el perfil administrador, que solamente es el que tiene el equipo investigador. El perfil administrador lo que va a hacer en la plataforma web es actualizar la base de datos de medicamentos con un botón de actualizar para nutrirse de la base de datos de CIMA. Entonces se incluirán los nuevos medicamentos comercializados y, por supuesto, habrá que añadir de forma manual pues, el manejo perioperatorio que tienen esos nuevos medicamentos y los equivalentes terapéuticos en su caso. La gestión de los usuarios para darles de alta en la aplicación, ver su categoría profesional, etcétera, y explotar los resultados de las encuestas ya que se pueden pasar a formato Excel. El perfil de usuario, pues aparecerían solamente pestañas relacionadas con medicamentos, equivalentes terapéuticos, recomendaciones y preguntas frecuentes, como digo, como una herramienta de consulta y aprendizaje que nos va a permitir la generación de informes de conciliación. Y ya como diapositiva final, comentaros el estado actual de la herramienta, donde la aplicación móvil, como ya he comentado antes, está disponible en Play Store de forma gratuita. Desafortunadamente, de momento no está disponible para los móviles de tipo Apple. Y los idiomas sí que está disponible en español y en esta misma semana estará disponible en inglés, lo que pensamos que aumentará su visibilidad internacionalmente. La plataforma web tiene esa URL, pero para poder acceder a ella os tenéis que registrar previamente a través de la aplicación móvil.
Entre las estrategias de difusión que hemos utilizado y que, por supuesto, nos quedarán por hacer, a nivel autonómico hemos enviado póster al Congreso de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. A nivel nacional estamos tratando de hacer sesiones, jornadas como esta o el taller que voy a dar en el próximo Congreso de la SEF. A nivel internacional con la publicación de artículos científicos, y que esto se enlaza con los próximos pasos, ya que nos quedan pendientes 2 publicaciones científicas, una de ellas pendiente ya de publicación, que estaría relacionada con la descripción de la herramienta y sus funcionalidades, y una última que valorara el impacto de la herramienta en pacientes de vida real y, por supuesto, el feedback de los usuarios. Esto culminaría, esperemos, en el año que viene con la tesis doctoral que pretendo defender pues todo este proyecto. Así que, por mi parte, muchas gracias. Ahí tenéis mi contacto y agradeceros a todos los asistentes por acompañarnos toda la tarde. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Vale, perfecto, ya deja de compartir pantalla. Si quieres, no te desconectes, quédate con nosotros porque ahora vamos a turno de preguntas. Al resto de ponentes, a Susana, Isabel, o si queréis podéis conectaros. A Eva también, mi compañera. Y bueno, pues Eva, si quieres coordinar la parte de preguntas, pues adelante. Vale, pues nada, lo primero felicitar a los 3 ponentes, creo que han estado geniales las presentaciones y os habéis ajustado al tiempo, así que fenomenal. Y a los asistentes también quiero darles las gracias y que aguanten un poquito más, que vamos a dar paso al turno de preguntas. En el chat que tenemos para todos los asistentes, ahí han puesto una pregunta para cada uno, así que vamos a ir por orden. Empezamos para Isabel y preguntan: ¿cuáles son las principales barreras relativas al circuito que has detectado durante el estudio? Pues fundamentalmente, hablo también por mi centro, el trabajo con los internistas, fundamentalmente el tiempo. Quizás elaboramos una visita basal con muchísimas variables y eso pues ha condicionado el tema de la recogida y todo lo demás. El tiempo es una de las principales barreras. También ha sido difícil seleccionar desde el listado total de pacientes citados pues los candidatos a poder revisar los criterios, porque muchas veces no están registrados como pluripatológicos, aunque nuestra historia clínica tiene esa posibilidad, y había que revisar uno a uno cada paciente y muchas veces en las historias no están reflejadas todas las enfermedades y hay que hacer como una tarea bastante laboriosa de investigación hasta completar que realmente cumplan con la condición de pluripatológico. También la reticencia por parte de los pacientes al escuchar la palabra proyecto de investigación. Les da mucho miedo ese tema y bueno, yo como llamaba previamente a los pacientes desde casa vía telefónica, pues les intentaba hacer entender que bueno, no tuviesen ese miedo y por mi parte en nuestro centro de Virgen de Rocío hemos tenido buena aceptación. A nivel también del desgaste que ha supuesto estar detrás de todos los centros, especialmente por todos los problemas con los contratos. También las diferencias en cuanto a formas de trabajo, las diferencias de acceso desde los farmacéuticos a los médicos, en los accesos a las historias y también todo lo que nos ha supuesto el estar encima detrás de que se realicen las visitas de seguimiento correctamente. De hecho, muchas veces hemos tenido pérdidas de seguimiento por ese motivo, porque no ha sido factible el realizar posteriormente una visita de seguimiento. Entonces, todas esas barreras, pues creo que son las que hemos identificado principalmente. Muy bien, Isabel. Sí. Bueno, creo que no lo he visto en los resultados preliminares, pero doy por hecho que analizaréis un posible sesgo de género en la aplicación de los criterios LESCRON en vuestra corte de pacientes. En principio, a priori, no estaba contemplado, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. A ver si con los estadísticos podemos intentar ampliar todo el tema de los análisis. Pues nada. Muchas gracias, Isabel. La verdad que lo de las barreras es una barrera para conseguir los resultados que queremos, pero bueno, poco a poco y gracias a hacer estudios como el que estáis haciendo, pues iremos mejorando. Bueno, pues nada, la siguiente pregunta va dirigida a Susana y espera que voy a cargar por si había cargado alguna más. Vale, para Susana, ¿cuáles son los motivos para la baja aceptación de la intervención? Me preguntan. ¿Qué opinas?
Está silenciada, Susana. Sí, no se te oye, Susana. Ahora, que la verdad que como es un estudio piloto, las conclusiones no son realmente de 21 pacientes, nos quedamos con 11, bueno, fue la mitad, pero la principal fue que los médicos no lo consideraban porque eran sobre todo medicación para el insomnio, para la ansiedad y para la depresión. Esos son los fármacos que los médicos se negaban un poco a prescribir o reducir la dosis. Sí, en este centro concreto. Sí, ese fue el principal motivo. Nada, pues nada, sí, habrá que seguir también profundizando para ver si se consigue convencer a los prescriptores y también a las familias, yo creo. Sí, Que sí. no tengan miedo a dejar de tomar fármacos que siempre se pueden volver a reintroducir, pero es verdad que es muy complicado, muy complicado. Pues nada, muchas gracias, Susana. Y ahora la última pregunta va para Pablo. Y nada, preguntan en el chat qué base de datos. A ver, sí. Bueno, para Pablo hay dos. Ahora acaba de entrar otra, así que te voy a hacer las dos, ¿vale? ¿Qué base de datos se ha utilizado para introducir los medicamentos en la aplicación? Si es el Nomenclator. Si tienes pensado realizar actualizaciones. Y si quieres te hago la siguiente pregunta o prefieres después, cuando me contestes a esta. Bueno, contéstame, venga, y luego te hago... Sí. Claro. Sí, vamos, básicamente utilizamos la base de datos de CIMA, como he comentado antes. Entonces, al principio fue un proceso bastante tedioso porque, claro, hay que tener en cuenta todas las presentaciones farmacéuticas que hay, lo teníamos que unificar todo y sobre todo creo que fue más difícil todavía el hecho de las diferentes guías de manejo perioperatorio que muchas veces no coinciden las recomendaciones perioperatorias para un mismo medicamento. Entonces, ahí es verdad que sí que tenemos que hacer consenso para saber bien qué información queríamos incluir en la herramienta y qué no. ¿Y la iréis actualizando periódicamente o cómo lo tenéis pensado? En principio, claro, la idea es que la actualización se lleve a cabo de forma periódica porque al final los medicamentos pues salen nuevos cada poco tiempo y si no se queda la herramienta obsoleta, pero tenemos todavía que definir cómo llevar a cabo ese proceso, porque claro, hace falta personas fijas para llevarlo a cabo. Muy bien, vale. Y la última pregunta para Pablo también es si has previsto algún desarrollo para vincular la aplicación de Conciliamed con los sistemas informáticos de prescripción y así evitar que haya que transcribir. Y si se está validando la herramienta ya en pacientes reales. ¿Cómo está el proyecto? Vale. Bueno, lo de integrarlo dentro de los sistemas de prescripción era uno de nuestros objetivos, pero claro, al final se ponen muchos impedimentos a la hora de integrar una herramienta dentro del sistema de prescripción electrónica. Entonces, puede ser un objetivo, pero más a largo plazo, porque, como digo, existen muchas barreras para poder implementarlo y llevarlo a cabo. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Que se me ha ido? Espera. Espérate, a ver. Sí. Está validando la herramienta. Sí. Pues ya estamos utilizando la herramienta en el Virgen del Rocío, en pacientes que se someten a cirugía coloproctológica, con una serie de criterios de inclusión y de exclusión. Actualmente llevamos 54 pacientes y la idea, pues, además de hacer un descriptivo de, evaluar la herramienta en sí, es ver el feedback que obtenemos por parte de los usuarios, porque eso va a ser importante a la hora de ver las mejoras que podamos introducir o no en las actualizaciones futuras. Muy bien. Yo, Pablo, os animo a que no desistáis en la lucha para integrar esta herramienta en vuestros sistemas de historia clínica electrónica, porque al final este tipo de herramientas hay mucho esfuerzo por detrás en su diseño, en conseguir una convocatoria, ¿no?, de financiación, pero al final para que tengan un éxito a medio plazo es fundamental la integración y la interoperabilidad. Por supuesto es un gran esfuerzo, pero os animo a que no dejéis de luchar con ello. Vale, gracias. Pues nada, yo creo que nada más. Si quieres terminar tú, Javier. Yo por No, mi parte... nada, bueno, pues muchas gracias a todos los valientes que habéis resistido hasta las 8 de la tarde con esta segunda mesa. Ha sido una jornada muy intensa, creo que ha sido muy, muy interesante. Es muy enriquecedor y
muy positivo ver tantos proyectos aplicados a distintos niveles asistenciales con distintas implicaciones y, bueno, pues realmente nos anima a todos y nos da nuevas ideas para seguir trabajando y nos motiva también en este sentido, ¿no? Así que, por mi parte, nada más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a la organización también por haber contado con nosotros como moderadores. Muchas gracias, sí, me uno también a los agradecimientos. Pues nada, hasta mañana entonces. No sé si damos paso ahora al comité o ya cerramos. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por todo. Mañana. Os recordamos que mañana recibiréis, igual que hoy, un recordatorio de Teams, de media hora antes del comienzo de las jornadas, a las 4 lo recibiréis para poder entrar y, no obstante, tenéis el enlace en vuestros correos para poder acceder a la jornada de mañana. Muchas gracias de nuevo. Buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.